Hola, buenas tardes. Con el gusto de saludarle desde la plaza principal de la ciudad de Mérida. En la opinión de Yucatán, estamos listos para nuestro radar. Y cuando digo listos, es que todos estamos ya en nuestras posiciones. Así hola, es. Loreto, Muy hola, buenas May, tardes, ¿qué tal? Fer. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien. Empezamos con nuestras notas locales. Bueno, me parece bien. Marta Beatriz Che es una de las 1000 beneficiadas del municipio de Jocabá que recibieron este día aves de traspatio en apoyo de la economía familiar. El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Juan José Canul Pérez, resaltó que el gobierno de Rolando Zapata Bello está comprometido con mejorar las condiciones económicas y alimentarias de las familias yucatecas, y es por eso que este año se entregarán casi 3 millones de aves de traspatio en Yucatán. Acompañado del alcalde Marco Antonio Cauich y de la diputada federal Lucely Alpizar, el funcionario estatal mencionó que al hacer buen uso de las aves podrán obtener huevo, crías y carne. Canul Pérez señaló que en Jocabá y su comisaría Zacabá se entregaron este día un total de 1,513 paquetes, es decir, 15,300 pollitos. Y seguiremos enfrentando con decisión y entrega a los retos y desafíos que nos presentan. Asumiremos con responsabilidad las misiones asignadas. No nos amedrentaremos ante ningún escenario complejo o adverso y cerraremos filas en torno al llamado de la unidad que convoca a todos los mexicanos. Esto expresó el comandante de la base aérea militar número 8, Román Carmona Landa, en el marco del 102 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. En representación del gobernador Rolando Zapata Bello, el titular de la Secretaría General del Gobierno, Roberto Rodríguez Assaf, asistió a esta ceremonia donde Carmona Landa destacó: la nación cuenta con una corporación moderna, profesional y equipada que continúa trabajando con más energía y determinación. Ante los comandantes de la 10ª Región Militar, Gustavo Nieto Navarro, y de la 9ª Zona Naval, Rosendo Escalante, comentó que los soldados del aire se han caracterizado por su lealtad y honor al país. Un vehículo con reporte de robado se fue asignado por la Policía Federal. Está presuntamente registrado en la plataforma Uber. El automóvil, un Volkswagen Bora, fue decomisado en la carretera Campeche-Mérida y su conductor, cuyo nombre no fue revelado, fue remitido a las autoridades. Según el reporte oficial, policías federales detuvieron la unidad a la altura del kilómetro 156 de la vía cuando su guiador viajaba en dirección a la capital yucateca. Al revisar el auto con placas YKJ 8639 de Veracruz, los agentes hallaron que tenía reporte de robo el 29 de diciembre pasado. El automóvil y su guiador fueron turnados a la Fiscalía General del Estado. Y un desfile de pequeños talentos de música y danza se podrá disfrutar en el espectáculo de los alumnos del Centro Cultural del Niño Yucateco Secuni, que presentarán en el Teatro Daniel Ayala Pérez. El evento, organizado por la Secretaría de la Cultura y las Artes, será este 11 de febrero a las 18 horas. La entrada será libre y se llevará a cabo como parte de las actividades del 23º aniversario de la Fundación del Espacio Educativo. El programa estará integrado por el Gran Circo, y el encanto y alegría se harán presente en el escenario cuando los estudiantes le den vida a los personajes emblemáticos de las carpas. La instructora de jazz del Secuni, Montserrat Herrera, indicó que en coordinación con la titular de ballet, Adi Sánchez, realizaron las rutinas que ejecutarán los 50 alumnos de ambos cursos, acompañados por el taller de percusiones. Y la cancha de usos múltiples del Parque de 5 Colonias se convirtió en un punto de reunión vecinal donde personas de todas las edades convivieron en el marco de las actividades artísticas, culturales y deportivas que impulsa la estrategia de Escudo Yucatán. Los presentes participaron madres de familia, niñas, niños y jóvenes que disfrutaron de diversas propuestas a cargo del Centro Estatal de Prevención Social de Delito y Participación Ciudadana, como cuentos del baúl del abuelo, cuyos protagonistas interactúan con el público para transmitir moralejas que le motivan a ser buenos ciudadanos. El director Gabriel Barragán Cáceres comentó que en los esfuerzos del Escudo Yucatán, enfocados en tareas de prevención de la familia y delincuencia, es importante la participación de los ciudadanos para recuperar espacios públicos y fortalecer el núcleo familiar.
Estas son nuestras notas locales, Fer, vamos contigo. Gracias. Bueno, pues tenemos también nacionales y vamos a empezar con esta nota que tiene que ver con el secretario de Relaciones Exteriores. Así es, con Luis Videgaray Caso, que ayudó a suavizar el discurso sobre el muro en la frontera del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó la cadena de noticias SBS News. De inmediato, la Casa Blanca y la Cancillería de México negaron las informaciones que apuntan a que Videgaray ayudó a introducir modificaciones en el discurso con el que el presidente Donald Trump anunció su orden ejecutiva para la construcción del muro en la frontera. Según esta información, Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, le mostró a Videgaray el discurso y este se mostró horrorizado por el texto. El expresidente de México, Vicente Fox, figura en una lista con los 12 héroes para este 2017, elaborada por el portal político Europe. Precisamente la cruzada de Fox en Twitter contra el muro que Trump quiere levantar entre Estados Unidos y México es una de las razones por las que la edición europea de Político lo ha incluido en su relación de personalidades que tendrán un papel positivo en el panorama internacional a lo largo de este año. El diario señala que Fox es un hombre luchador e indignado, que ha liderado lo que se ha convertido en el levantamiento nacional mexicano en Twitter contra Trump, por lo que muchos estadounidenses hostiles a Trump han visto en él una figura inspiradora y belicosa que puede dar a probar al presidente de ese país su propia medicina social. Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, líder del cártel de los Beltrán Leiva en Sinaloa y Nayarit, presunto responsable de la muerte de 5 militares en septiembre pasado en la ciudad de Culiacán, fue abatido por los elementos de Secretaría de Marina en Tepic durante un operativo en el que participó el ejército. Funcionarios del gobierno federal señalan que además de Patrón Sánchez, 7 pistoleros cayeron tras el enfrentamiento que se suscitó en la colonia Lindavista, localizada en la periferia de la capital nayarita. Si Estados Unidos sale del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el acuerdo se mantendría entre Canadá y México, aseguró el embajador de Canadá en nuestro país, Pierre Alarie. El funcionario admitió esta mañana que la relación bilateral entre México y Canadá es importante, pero lo es más lo que se tiene con Estados Unidos. Sin embargo, considera que México es un socio importante y eso no cambiaría. Dijo que Canadá está preparado para hacer frente a la llegada de los indocumentados que se ven amenazados por la política migratoria de Donald Trump. Con nuestras notas internacionales, más de 400 ballenas encallaron este viernes en una playa en Nueva Zelanda y la mayoría murió a pesar de los esfuerzos por salvar a las sobrevivientes, indicó el Ministerio de Conservación del Medio Ambiente. Andrew Lamson, portavoz del departamento, dijo que 416 ballenas piloto encallaron por la noche en Firewall Spit, en la región de Golden Bay, en la extremidad norte de la isla Sur, una de las 2 principales de Nueva Zelanda. En los anales de Nueva Zelanda, donde el fenómeno es relativamente frecuente, solo se registran 2 de mayor importancia por la cantidad de ballenas encalladas en el siglo pasado. Lamson dijo que un 70% había perecido y que las perspectivas de rescate para intentar devolver con vida a alta mar a las restantes no eran demasiado optimistas. Grupos activistas pro-inmigrantes denunciaron una serie de redadas en el sur de California que provocaron temor, indignación y protestas, pero autoridades migratorias señalan que los arrestos fueron parte de operativos de rutina. La Coalición por los Derechos Humanos de Inmigrantes de Los Ángeles, CHIRLA por sus siglas en inglés, cita reportes según los cuales unas 100 personas fueron detenidas por agentes del Servicio de Inmigración y Ciudadanía en diversos operativos. Y así están nuestras notas el día de hoy, viernes. Bueno, pues es un bonito día, no cabe duda. Eso sí. El radar de David Heredia hoy nos recuerda los holocaustos. Oportuno por lo que pudiera pasar que no quisiéramos que pase. Alguna vez entré en la Ciudad de México, ahí frente a la Alameda Central, al Museo del Holocausto, que también se llama de la Paz y de la Tolerancia, que nos recuerda esos episodios terribles de la Segunda Guerra Mundial y que, pues la verdad no me fue nada grato estar ahí, pero pues son cosas que han sucedido y dicen que quien se olvida de la historia está condenado a repetir
hechos que no debieran suceder nuevamente. Remembranzas que paran los pelos de punta, holocaustos. La Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, fue una guerra desarrollada principalmente en Europa que dio comienzo el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Tras 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París, el 28 de junio de 1919 los países aliados firmaron el Tratado de Versalles con Alemania y otros a lo largo del siguiente año con cada una de las potencias derrotadas. Más de 9 millones de combatientes perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada dada la sofisticación tecnológica e industrial de los beligerantes. Está considerado el 5º conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Tal fue la convulsión que provocó la guerra que allanó el camino a grandes cambios políticos, incluyendo numerosas revoluciones con un carácter nunca antes visto en varias de las naciones involucradas. La segunda, un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas las grandes potencias, agrupadas en 2 alianzas militares enfrentadas: los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión histórica que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto y el uso por primera y única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas, difícil de cuantificar. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje en 1945. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. La Organización de las Naciones Unidas fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Guerra Fría, que se prolongó por los siguientes 46 años. Al mismo tiempo declinó la influencia de las grandes potencias europeas, materializado en el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían sido dañadas iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración política, especialmente en Europa, emergió como un esfuerzo para establecer las relaciones de posguerra. Hitler. En noviembre de 1932 tienen lugar las 8ª elecciones federales alemanas, en las que el NSDAP logra un 33.1% de votos, aunque bajó algo más de un 4%, al ser la lista más votada. A ver si no le di mal el dato, es el 33.1%. Y ante la imposibilidad de lograr una opción de consenso entre las demás fuerzas políticas, el presidente Hindenburg nombra canciller a Adolfo Hitler y le ordena formar gobierno. El 27 de febrero de 1933, un incendio inexplicable arrasa el Reichstag, la sede del Parlamento alemán. A raíz del mismo, Hitler declara el estado de excepción. Pronto surge desde el partido nazi la acusación de que los comunistas son los instigadores de la quema, y Hitler logra que un Hindenburg, ya muy mermado de salud, firme el decreto del incendio del Reichstag, aboliendo tanto al Partido Comunista como a cualquier organización afín al mismo. Con sus principales enemigos políticos ilegalizados, Hitler procedió a convocar las 9º elecciones federales alemanas el 5 de marzo de 1933, logrando esta vez un 43.9% de votos y pasando a gobernar en coalición con el DNVP. En alemán, pues difícilmente se lo podría pronunciar, en mayoría absoluta. Una vez conseguido el poder político para lograr el apoyo de la cúpula del ejército, Hitler ordenó asesinar a los dirigentes de las SA
en la llamada Noche de los Cuchillos Largos, la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1934. Hitler restauró en Alemania el servicio militar generalizado que había sido prohibido por el Tratado de Versalles, remilitarizó la Renania en 1936 y puso en práctica una política extranjera agresiva. El pangermanismo, inspirada en la búsqueda del Lebensraum, destinada a reagrupar por el seno de un mismo Estado a la población germana de Europa Central, comenzando por Austria en marzo de 1938. Colofón. ¿Y la tercera, pa? Pues la cuarta sería pedradas, porque en la tercera nos vamos a destruir. Desde luego nunca es deseable este tipo de conflictos entre naciones, más ahora que existen artefactos mortales como los misiles con ojivas nucleares que penden de la voluntad de seres humanos que de alguna manera traen en el cerebro la omnipotencia estupidizante del poder por el poder mismo. Rememorar a Hitler no es hacer apología de las guerras pasadas, aunque sí es menester no olvidar los hechos crueles y del exterminio que causaron sobre la vida de gente inocente, como ya se ha relatado en múltiples formas en la historia. Son estas remembranzas que paran los pelos de punta cuando en un país poderoso como es nuestro vecino del norte, los Estados Unidos, donde sabemos se eligió como su presidente a Donald Trump, un individuo con las mismas características mentales del Führer, Teutón, que en tan corto tiempo ha retado al mundo, haciendo alarde de prepotencia y envolviendo al propio Estado americano en acciones de odio racial, amenazando con el exterminio a los musulmanes, raza a que quienes, como sabemos, pues no se andan con besitos y en sigilo atacan por donde menos te lo esperas. Remember las Torres Gemelas. A eso se quiere llegar. Dios nos agarre confesados. Así están las cosas. ¿Cómo ven? Pues sí, que Dios nos ampare, ¿verdad? Con una persona tan desquiciada mental y que probablemente llegara a tomar una decisión tan terrible como el acabar con... ¿Ustedes sí ven... Pues, hacer una guerra mundial? El presidente americano un peligro que pudiera ocasionar una conflagración mundial como... De hecho, yo ya estoy extrañada que no hayan tomado medidas drásticas y radicales contra este personaje que de verdad ha vuelto loco al mundo. O sea, no como está enfermo, o sea, ya nadie sabe ni cómo actuar, ni qué decir, ni qué esperar, ni... Muy atrabancado, ¿no? Hasta en el Twitter lo ves como... Cualquier cosa habla. Hace 2 días o unos días atrás... Al Qaeda mandó un video precisamente burlándose del presidente Trump. Yo creo que todo el mundo sabemos que es Trump. ¿Quién es Trump? Es una persona a la que poco a poquito ya no se le va a tener un grado de respeto o de credibilidad. Uh-huh. Es muy peligroso, sí es muy peligroso por su propia personalidad y por sus arranques. Ayer tuvo un fallo de la Corte muy importante para él, en donde volvió a tuitear de forma mayúscula, con letras mayúsculas, su enojo. A lo que yo me refiero es de que una tercera guerra mundial, como que primero lo destituyen entre varios, que era lo que no había en aquel entonces, no había el conocimiento de qué era lo que se estaba tratando de cocinar dentro del partido nazi. Creo que son otros tiempos y creo que la gente también sí ha aprendido y puede llegar, y ha aprendido también que por medio de las palabras se puede llegar a respetar. Ojalá. Sí, la no violencia, ¿no? Que bueno, no lo que quisiéramos todos, ¿no? Pero un individuo con las características de este buen señor, pues bélico, yo creo que ni él se soporta. Qué difícil pues ser es un él. peligro tenerlo al lado de tu casa. Difícil. Claro. Sí, o sea, es una persona verdaderamente insoportable, asqueante, que yo creo que no soy la única que ha de opinar esto, ¿no? El mundo entero. Irán, por ejemplo, también, ya le contestó en la misma: si no quieres dejar entrar a mis ciudadanos, pues ningún estadounidense va a entrar a Irán. No está haciendo revolviendo mucho yo te el hago, agua, yo te hago y tú me haces, y así va la Yo bola, le tendría más miedo, por ejemplo, a una persona como la de Corea del Sur, no, del Norte.
pero nos queda más lejos. Sí, pero a final de cuentas China tienen realmente mucho artefacto nuclear, por ejemplo. Ahí es donde yo le vería más es potencia problemático. económica, es potencia nuclear, es potencia en todos los aspectos. Nada más no despierten a China, como dicen por ahí, porque si no... Porque no sé qué nos vayan a decir, Claro. Japón es tu pale y China, ya sabes. Y China- Bueno, pues hasta aquí llegamos por hoy. Les deseamos desde la opinión de Yucatán muy buenas tardes, buen fin de semana. Gracias, compañeros. Claro que Gracias, sí. gracias. Ya está Bonito pronto. fin. Chao.